Bienvenidos, a continuación estudiaremos sobre los principios del proceso civil y del procedimiento. Previo a explicar cada uno de los principios, es necesario tener el pleno conocimiento de lo que es un principio. En materia procesal, los principios son aquellas directrices, aquellos pilares fundamentales o aquella estructura sobre los que descansa el proceso. Como lo dijera el maestro Francesco Carneluti, los principios son las leyes de las leyes. En alguna ocasión se ha cuestionado cuántos principios procesales o cuántos principios del proceso civil existen. ¿Será que son 5, 10, 15, 20? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta la explicamos con base a lo que estableció el maestro Francesco Carneluti en uno de sus últimos libros de derecho procesal. El maestro italiano parangona o compara los principios con la raíz de un árbol e indica que los principios son como las raíces de un árbol. Es necesario escarbar para sacarlos fuera, menciona el maestro. Pero ¿cómo podemos interpretar esta metáfora? Sencillo. ¿A qué se refiere el maestro con escarbar? Los principios, como las raíces, están ocultos. Es necesario escarbar y sacarlos fuera. Pues obviamente el estudio profundo de la ciencia procesal nos hará comprender la existencia de muchos principios procesales. Entonces no podemos circunscribir a decirle, es que solo existen 10 principios procesales o solo existen 5, 10, 15. No. El estudio constante y dedicado de la ciencia del proceso, pues nos hará comprender la existencia de muchos principios. De ahí la existencia de la metáfora. Los principios, como las raíces, están ocultos, es necesario escarbar para sacarlos fuera. Ese verbo de escarbar se refiere a estudiar, a hurgar, a indagar en la norma jurídica, en la doctrina, para poder comprender que existe una infinidad de principios procesales. Por darle un ejemplo, el maestro colombiano Hernando Davis Echandía, en uno de sus textos, menciona 25 principios procesales de la prueba. Imagínense, solo de la prueba procesal, más de 20 principios. Claro, el estudio constante de diferentes autores nos llevan o nos dan un horizonte de cuántos principios o cuáles son los principios que más se utilizan en materia procesal civil. A continuación le explicaré algunos principios en materia procesal civil. Por supuesto, la numeración no es excluyente de otros que pudiesen aparecer en autores diferentes, sean nacionales o extranjeros, sino como le indiqué, los principios no están agotados. A continuación mencionaremos algunos que se utilizan en materia procesal. Número 1, el principio de independencia. Está regulado en el artículo 205 Constitución Política de la República, en el que nos establece que el organismo judicial como sus jueces son independientes, o sea, ellos no deben rendir absolutamente ningún tipo de reporte o informe
a autoridad diferente a la del mismo organismo. Ellos están al servicio y el actuar de los jueces dentro de los procesos civiles se hará única y exclusivamente respetando las normas jurídicas vigentes en nuestro país. Número 2, el principio de imparcialidad. Cuando hablamos de principio de imparcialidad, pues viene a nuestra mente la figura de Temis a Equitas con la balanza que nos indica justicia, imparcialidad. No se debe inclinar hacia una parte o hacia otra. Como siempre lo he indicado, el juez no debe permitir que le gane la emoción o el sentimiento que haga inclinar su decisión a favor de una parte procesal. Y claro, es obligación de nosotros los abogados el verificar que esa imparcialidad se dé dentro del proceso civil. ¿Qué pasa si usted es abogado de la parte actora y se da cuenta que existe una eh, amistad íntima entre el juez y la parte contraria? ¿Cómo atacaría usted en el ámbito procesal esa situación? Bueno, tiene que utilizar las normas establecidas en la ley del organismo judicial, que nos habla específicamente el artículo 122, los impedimentos, y el artículo 125, la recusación. Entonces, usted plantearía una recusación, obviamente invocando los motivos para que el juez que tenga algún interés o algún impedimento de los del artículo 122, pues se aparte de conocer el litigio, porque ese conocimiento que pueda tener puede violar el principio de imparcialidad. Siguiente principio, principio de igualdad, contenido en el artículo 4.12, Constitución Política de la República, y artículo 129, Código Procesal Civil y Mercantil. Y es que la igualdad está consagrada en nuestra Carta Magna. La igualdad procesal, compañeros, es específicamente referente a la misma oportunidad que puedan tener los sujetos procesales para actuar dentro del proceso. Por supuesto, ese actuar debe ceñirse a lo establecido en la norma legal. No se puede alegar que se le violó el principio de igualdad si usted, como litigante, evacúa una audiencia fuera de tiempo o usted presenta las pruebas eh, violando los procedimientos establecidos en ley y en consecuencia el juez le rechazará esos medios de prueba. Usted no puede alegar que se le violó el principio de igualdad o principio a defenderse. Entonces, la igualdad es mismas condiciones, mismas oportunidades para litigar y pronunciarse dentro del proceso civil. Número 4, economía procesal. Este principio es propio de, del artículo 206, Código Procesal Civil y Mercantil, que habla sobre el juicio oral. Pero claro, ¿qué es la economía procesal? Cuando hablamos de economía procesal en la doctrina, no solo nos estamos refiriendo a una economía monetaria para las partes, sino estamos hablando de una economía de tiempo, tanto para los sujetos procesales como para el órgano jurisdiccional. ¿Y cómo es que se logra esta economía procesal? La respuesta yace en nuestra norma legal, artículo 64, Código Procesal Civil y Mercantil, que nos habla de otro principio que va concatenado con la economía, que es la celeridad. La economía procesal se logra a través del principio denominado celeridad. ¿Y qué es la celeridad? Pues es básicamente cumplir con los plazos y términos establecidos en la ley.
Claro, si un proceso, imagínese, un proceso civil se dirime en 6 años y contrario a ello, un proceso que se dirime en 1 año, pues note la economía que se puede tener dentro del mismo, economía eh, en dinero, economía procesal en tiempo. Pero claro, el hecho de la economía va a depender mucho del litigio de cada una de las partes, si la parte contraria no litiga de mala fe, que haga entorpecer y aplazar las etapas procesales, pues depende de muchas cosas. Lo ideal en materia procesal civil es que los procesos sean rápidos, con base al principio de celeridad, sean rápidos y en consecuencia esto nos lleve a la realización de este principio. El siguiente principio es preclusión. Cuando hablamos de preclusión, estamos refiriendo a un principio que nos lleva a establecer que todo, pero absolutamente todo en materia procesal civil se debe, por imperativo legal, realizar dentro del plazo establecido en la misma norma. ¿Sí? Todo, pero absolutamente todo lo que se haga en materia procesal civil debe ceñirse dentro del plazo establecido en ley. Algunos ejemplos de artículos que contienen este principio, está el artículo 64, 614, está el artículo 108, 110, 120, y hay una infinidad de artículos del Código Procesal Civil y Mercantil que nos habla del principio de preclusión. Pero entonces una definición concreta del principio de preclusión podríamos indicar que este principio es el que establece que el vencimiento de un plazo nos lleva a una siguiente etapa y una vez en la siguiente etapa no podemos retroceder a la etapa anterior porque se ha cerrado, se ha clausurado. Recordemos que el proceso es un conjunto de etapas, proceso de latín processus, que significa hacia adelante. Entonces, el proceso avanza. Si usted, como parte demandada, tiene el plazo de 9 días para defenderse y no lo hace, al finalizar los 9 días, el día siguiente, la parte contraria, que es la parte actora, solicita su rebeldía. En consecuencia, esa etapa ya precluyó, la etapa de su defensa ya precluyó. En consecuencia, continúa la tramitación del proceso. Usted no puede alegar que regresará a plantear su contestación. No, porque ya precluyó, ya venció esa etapa procesal. Recuerde, todo, pero absolutamente todo en materia procesal civil se ciñe a plazos. Y usted tiene que conocer el procedimiento para saber cuántos días tiene para evacuar cierta audiencia, cuántos días tiene para presentar pruebas, cuántos días tiene para presentar un medio de impugnación, cuántos días tiene para usted presentar los alegatos de vista. Todo, pero absolutamente todo tiene plazos en materia procesal civil y usted debe de cumplirlos. Si no los cumple, entonces vence el plazo y ya estaríamos en otra etapa. Entonces la etapa anterior ya precluyó, o sea, ya fue cerrada, ya fue concluida y continúa el proceso. Siguiente principio es el principio de eventualidad. Este principio de eventualidad en materia doctrinaria viene del latín ad eventum, que explica estar preparado para lo que se viene, estar atento a lo que pueda suceder dentro del proceso. Entonces, siempre, cuando nosotros explicamos la naturaleza del proceso civil y cómo es que se debe actuar de forma correcta en él mismo, pues se aconseja que tanto en la demanda como en la contestación de la misma, el abogado litigante pues ofrezca todos los medios de prueba establecidos en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Todos. Ese es el principio de eventualidad porque el litigante no sabe con qué le atacará la contraparte. Imagínese que solo ofrezca testigos, que en la demanda solo ofrezca testigos y cuando le contestan la demanda le envían documentos, le envían reconocimiento judicial, le envían declaración de parte. Entonces, ¿qué va a hacer? No podrá usted defenderse de forma correcta. Es como que se llevare a la guerra un simple cuchillo y la contraparte, o sea, el enemigo, procesalmente hablando, pues lo ataque a usted con un arsenal.
Entonces, usted tiene como litigante que siempre estar un paso o varios pasos adelante de lo que pueda realizar la contraparte. Y ese es el principio de eventualidad. Realizar una proyección de lo que puede hacer la contraparte, cómo le puede atacar para que usted pueda cerrar esos espacios y no dejarse vencer en juicio. Entonces, principio de eventualidad es propio principalmente de las pruebas, pero claro, este principio se aplica a todo el proceso. Entonces, principio de eventualidad refiere a estar preparado, a estar eh, con todos los argumentos, con todos los medios de prueba para litigar dentro del proceso civil. Por este principio, el litigante debe ofrecer todos los medios de prueba establecidos en la ley. Ya es al momento de estar en la etapa de prueba, pues él decidirá, el litigante decidirá si utiliza todos los medios de prueba o puede seleccionar cuáles utilizar. Porque si solo ofreció testigos en su demanda, no podrá utilizar otro medio de prueba cuando estemos en la etapa correspondiente. No podrá utilizar documentos. Y según estos artículos, si ofrecerá documentos en la demanda o en contestación de la demanda, debe acompañarlos en el escrito inicial. Si no lo hace, lástima. Ahí leerá usted estos artículos donde está bastante taxativo. El siguiente principio es el principio de publicidad, artículo 63, ley del organismo judicial. En este principio, pues básicamente establece que esa publicidad se da solo y solo para los litigantes. No piense que la publicidad es como en procesal penal, que cualquier persona puede verificar las actuaciones y todo eso. No es de esa manera, sino el principio de publicidad se refiere a las partes litigantes. Si, por ejemplo, la contraparte ofrece un medio de prueba o presenta o adjunta un medio de prueba, pues por el principio de publicidad, pues a usted le tendrán que entregar una fotocopia de ese documento. No es como en las películas que aparece a última hora con un documento, una carta bajo la manga, el as bajo la manga. No, en materia procesal civil todo es claro, de esa forma. Principio de publicidad. Nada, pero absolutamente nada le pueden ocultar a usted como litigante. Todas las pruebas que usted ofrezca, la contraparte debe tener conocimiento de ellas. Todas las pruebas que ofrezca la contraparte, usted puede tener conocimiento de ellas. ¿Y cómo puede hacerlo? Puede usted comparecer al juzgado a pedir el expediente, a leerlo, o si gusta puede solicitar fotocopias simples de todo el expediente y con ello analizarlo. Claro está que si la contraparte presenta algún documento, pues obviamente le van a notificar a usted que presentó un documento y le deben adjuntar fotocopia de ese documento. ¿Sí? A eso se refiere el principio de publicidad, artículo 63, ley del organismo judicial. Siguiente principio, el principio de inmediación. Este establece que el juzgador, por imperativo legal, debe estar presente en todas las diligencias de prueba. Todas las diligencias de prueba debe estar presente el juez que conoce del proceso. Artículo 129, Código Procesal Civil y Mercantil, y artículo 68, Ley del Organismo Judicial. Si está dentro de un litigio, no permita que el oficial o secretario evacúe una audiencia de prueba, porque eso viola el principio de inmediación. Usted tiene que estar bien pilas, debe estar atento a conocer en qué consiste cada uno de estos principios para poder impugnar cualquier actuación que se realice contrario a lo establecido en nuestra norma legal. Veamos el artículo 129, Código Procesal Civil y Mercantil.
último parágrafo establece: el juez presidirá todas las diligencias de prueba. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. Veamos el artículo 68. Obligaciones personales de los jueces. Los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. O sea, es una obligación. A esto se refiere el principio de inmediación. Siguiente principio, está el principio de escritura. Este principio es básico en aquellos procesos escritos, como cuáles: el proceso ordinario, el proceso sumario. Cuando le hablo del principio de escritura es porque todos los memoriales, entiéndase, escritos jurídicos, que usted como abogado o abogada faccionará en el ejercicio de su profesión, deben ceñirse a lo establecido en la ley procesal, ¿sí? Todo escrito, todo documento que presente usted al juzgado debe cumplir con requisitos establecidos en la ley. Ese es el principio de escritura. Está en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí nos dan los requisitos taxativos para toda primera solicitud. Pero si son solicitudes subsiguientes, pues usted debe cumplir con el artículo 62. Y si usted desea plantear una demanda, obviamente por escrito, tendrá que cumplir el artículo 61, el artículo 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, que le indica cuáles son los requisitos que debe de cumplir, requisitos de forma, requisitos al redactar. Y si existe representación legal, o sea, quien esté litigando sea un representante legal de persona jurídica, pues también, adicional a los requisitos que le he mencionado, debe cumplir con el artículo 45 de la misma ley procesal. A eso se refiere el principio de escritura. Como lo establecen los autores, el principio de un proceso es escrito cuando en el mismo predomina la escritura sobre la oralidad. Ahí tenemos entonces el principio de escritura. En el mismo sentido tenemos el principio de oralidad, que este principio está en su máximo esplendor en los juicios orales establecidos en el artículo 199 Código Procesal Civil y Mercantil, pero esta oralidad no soslaya a que en el mismo juicio oral pueda utilizarse la escritura. Por eso le mencionaba anteriormente, un proceso es escrito cuando prevalece la escritura sobre la oralidad. ¿Y cuándo es un proceso oral? Un proceso oral es cuando prevalece la oralidad sobre la escritura en un mismo proceso. Porque usted durante su estudio va a comprender que los juicios orales puede plantear la demanda por escrito o de forma oral, puede contestar la demanda de forma escrita o de forma oral. Pero entonces, básicamente, el principio de oralidad se refiere a los juicios orales establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 199, y encontramos esta oralidad en el artículo 202. Siguiente principio, el principio de bona fide o buena fe. ¿Y qué es la buena fe? Buena fe es litigar apegado a las normas jurídicas. Buena fe es no presentar recursos o medios de impugnación dilatorios solo para retrasar el proceso. Eso es litigar de mala fe. Litigar de mala fe es que usted sepa como abogado que no procede una apelación en contra de una resolución, pero no obstante la plantea, porque lo único que quiere hacer es entorpecer la correcta marcha del proceso. Eso es litigar de mala fe. O que usted esté presentando algún tipo de justificación para no comparecer a audiencias cuando en realidad es mentira o es falso. Eso es litigar de mala fe.
¿Dónde encontramos entonces el principio de buena fe en el ámbito procesal? Está en el artículo 17, ley del organismo judicial. Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de buena fe. Artículo 18. El exceso y mala fe en ejercicio de un derecho o la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlas. Entonces, litigar de buena fe es actuar apegado a lo que establece nuestra norma jurídica. Siguiente, principio de doble instancia. Según nuestra legislación, tanto la Constitución Política de la República como la ley del organismo judicial, en los artículos que podemos observar, los procesos en Guatemala se conocen o se dirimen a doble instancia. Veamos el artículo 59 de nuestra norma jurídica. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Artículo 59, Ley del Organismo Judicial, por su parte, Constitución Política de la República de Guatemala, instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos salvo los casos de formas de revisión que determine la ley. Este último parágrafo de nuestra Constitución, o sea, si ha prestado atención, establece: ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos. Un proceso fenecido es aquel que ya ha terminado. Esa es la norma general, o sea, no podemos abrir un proceso que ya ha sido culminado o que la sentencia ya esté firme. Pero hay una excepción: salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Eso se aplica en materia procesal penal y es conocido como la reformatio in peius o la revisión, el recurso de revisión, establecidos en el 422 Código Procesal Penal. A eso se refiere. Entonces, en todo proceso civil no hay más de dos instancias. Hay procesos, usted durante su estudio va a determinar que hay procesos que pueden ser tramitados ante un juez de paz. Entonces, el juez de paz conocería en primera instancia, pero si se plantea una apelación en contra de la sentencia del juez de paz, entonces el recurso de apelación lo conocería en segunda instancia el juzgado de primera instancia civil. ¿Por qué? ¿Por qué es de esa forma? ¿Y por qué no va a sala de apelaciones? Por el orden jerárquico. Ya se lo había explicado en clases anteriores cuál es ese orden jerárquico. Si el juez de paz conoce de un litigio en primera instancia y hay una apelación, entonces la segunda instancia será el juez de primera instancia. Caso contrario, si el litigio está siendo conocido por un juez de primera instancia y hay una apelación en contra de la resolución de ese juez de primera instancia, entonces la segunda instancia sería la sala de apelaciones correspondiente. ¿A eso se refiere? Si se le cuestiona entonces a usted cuántas instancias hay en materia procesal civil, la respuesta es dos instancias, primera y segunda instancia. Siguiente principio, el principio de saneamiento. Sanear viene de curar. Eso significa que en el proceso ha existido un error, por supuesto, un error subsanable. Si fuera de esa manera, entonces se aplica lo que se establece en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, que indica: los jueces tendrán facultad, note la palabra facultad, para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso.
O sea, si el juez se ha dado cuenta que se ha cometido un error, él puede corregir ese error y lo hace de oficio, pero es una facultad. Los jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso cuando se haya cometido un error sustancial que vulnere derechos de cualquiera de las partes, y luego nos explica de esa manera. Entonces, lo que es necesario tener claro es de qué forma o qué tipo de resolución dicta el juez para enmendar el procedimiento. ¿Qué tipo de resolución? ¿Será un decreto? ¿Será un auto? ¿Será una sentencia? La respuesta que encontramos es que, de conformidad con ese artículo 67, será un auto, ¿sí? Un auto, compañeros, es una resolución judicial, como lo indica el artículo 141, Ley del Organismo Judicial. El auto debe cumplir los requisitos del 143 y 159 de la Ley del Organismo Judicial. Un auto siempre llevará razonamientos. Esos razonamientos son conocidos en la jerga jurídica como considerandos. Por lo general, siempre hay un considerando de hecho donde explica qué fue lo que sucedió, y hay un considerando de derecho donde se establecen cuáles son aquellas normas jurídicas que sustentan la resolución. Posteriormente viene una sección de disposiciones legales aplicables, o sea, todos aquellos artículos que tienen relación con lo que se está resolviendo, y al final la parte resolutiva que tiene la manifestación expresa del juzgador de lo que eh, establece para resolverse la situación que se ha dado dentro del procedimiento. A eso nos referimos con el principio de saneamiento. Recuerdes, viene de sanar, de curar, y se hace con base al artículo 67. El juez lo realiza a través de una resolución llamada auto. Si en la evaluación a usted se le pregunta qué tipo de resolución el juez dicta para enmendar el procedimiento, usted debe responder: es un auto. Claro, yo le estoy dando a usted artículos. Lo que le sugiero es que usted vaya a esas leyes y en la parte superior, por ejemplo, estamos en el artículo 67, usted puede escribir ahí con lápiz o lapicero, principio saneamiento, y en cada uno de los principios o normas jurídicas que le he dictado, pues valdría la pena que usted le anote ahí qué principio está contenido, de manera que pueda leerlos, pueda estudiarlos y pueda comprender de forma concreta cada uno de ellos. Yo le estoy explicando acá de forma muy general, pero usted debe estudiar, debe leer los artículos que le estoy indicando, comprenderlos, subrayarlos, para que no tenga ningún tipo de inconveniente. Posteriormente, vamos a verificar lo referente al principio de legalidad. Principio de legalidad, solo que aquí hubo un lapsus calami, o sea, un error. Es artículo 51. Hay varios, pero vamos a mencionar solo uno: Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos también, vamos a anotar otro artículo. Primero le explico y luego le dicto otros artículos. Bueno, principio de legalidad es aquel que nos indica o nos establece que todo, pero absolutamente todo lo que se haga en el proceso civil debe estar fundamentado en una norma legal. El juez no puede realizar absolutamente nada contrario a lo establecido en la norma.
y de esa forma entonces se debe de actuar. Este principio de legalidad, como su nombre lo establece, todo debe estar apegado a la norma jurídica, la norma procesal. Todo lo que haga la parte demandante, todo lo que haga la parte demandada y todo, pero absolutamente todo lo que haga el juez con sus auxiliares judiciales debe ceñirse a lo establecido en la norma jurídica. Si se recepcionará o se diligenciará un medio de prueba consistente en testigos, pues esa declaración de testigos debe realizarse conforme a lo establecido en la ley. Si se va a recibir la declaración de parte del demandado, pues debe cumplirse con todo lo establecido en la norma jurídica. Si no es de esa forma, compañeros, encontramos violación al debido proceso, violación al principio de legalidad. Y ahí es donde entra su conocimiento como procesalista en materia civil. Usted debe conocer bien cada uno de los artículos, cada una de las etapas del ámbito procesal civil, porque si no la conoce, podrá tener usted frente a sus ojos una aberración procesal, una violación al debido proceso y usted no podrá advertirla por el desconocimiento, por la ignorancia o la falta de diligencia que usted tuvo en esa, en esa actuación procesal. Entonces, sugiero siempre conocer el procedimiento, conocer cada una de las etapas. ¿Ya? Le presento un ejemplo para que usted me vaya comprendiendo cómo es que se da violación al principio de legalidad. Imagínese usted que la parte contraria propuso como medio de prueba, cuando estoy hablando de la parte contraria me estoy refiriendo al demandado. Imagínese que el demandado propuso como como medio de prueba a un testigo que es su hermano en un proceso civil. Si usted no conoce la norma procesal civil, usted no argumentará absolutamente nada, estará contento en la audiencia, estará feliz porque le van a pagar su diligencia y ni siquiera se va a dar cuenta que esa diligencia está viciada porque está violando el artículo 144 del Código Procesal Civil y Mercantil. No podrán ser presentados como testigo los parientes consanguíneos o afines de las partes, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente. Es una norma taxativa. ¿Sí? Entonces, todo, pero absolutamente todo, se debe realizar con base al artículo establecido en la norma. Ese es el principio de legalidad. Si, por ejemplo, se va a diligenciar el medio de prueba de declaración de parte del demandado, pues obviamente el juez debe cumplir con el artículo 134, porque ese artículo 134 establece el obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. O sea, no hay otra expresión. ¿Y cuál es la fórmula? Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado. Eso le tiene que decir el juez, pero si usted está en la diligencia y se da cuenta que el juez no hace la, la advertencia o no le gira la fórmula establecida en ley, pues existe una violación. Y si usted no impugna, usted no hace valer, pues se va a dar como válido. Y usted no podrá invocar ese error en otra etapa por el principio de preclusión. De ahí la importancia básica de conocer cada una de las etapas procesales, qué se debe hacer, en qué momento, y esa es la materia de nuestro curso. Yo le explicaré a usted más adelante cómo se plantea una demanda, qué requisitos, cómo hay una contestación de demanda y todo para que comprenda en esencia qué es esto de la materia procesal civil. Es maravilloso el poder litigar ya en la práctica, litigar en casos reales, algunos complejos, y que usted conozca la esencia de cada una de las etapas procesales y usted con ese conocimiento podrá advertir si se está violando o no
la norma procesal. Entonces, fundamento legal del principio, estamos en el artículo 51. Veamos qué establece el artículo 51. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Principio de legalidad. O sea, si usted es actor o usted es demandado, puede pedirle al juez, sí, usted puede pedirle al juez lo que usted quiera, siempre y cuando esté amparado en un artículo que le faculte, y mejor, que lo haga en la forma establecida en la ley. Como le indica, es que usted tiene que saber pedirle al juez. No irá usted al despacho del juzgador, mire juez, necesito que me reciba este testigo, o necesito que reciba este documento. No, porque la ley no lo establece de esa forma. Ese es el principio de legalidad, también conocido en el ámbito jurídico como el principio de debido proceso, contenido en el artículo 16 de la ley del organismo judicial, que básicamente, si lo leemos, nos indica lo siguiente. Artículo 16. Es inviolable la defensa de la persona y sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo. Tampoco podrá ser afectado temporalmente sus derechos, sino en virtud de procedimiento, ojo, que reúna los mismos requisitos. Esto también está concatenado con el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Ese es el principio de legalidad. Recuerde, todo, pero absolutamente todo lo que se haga en un proceso civil debe tener un asidero legal. Si el juez a usted le rechaza una solicitud, si el juez no le admite un medio de prueba, debe fundamentar, debe indicar qué artículo usted violó para tomar esa decisión. Si no está fundamentada, ahí es donde usted ataca con medios de impugnación. Y veamos el último principio que tenemos para explicar, que es propio del proceso civil. Es conocido como el principio de impulso procesal. Este principio está íntimamente enlazado con el principio dispositivo. Y es que tanto el principio de impulso procesal no refiere a que este impulso procesal le pertenece a las partes. Es necesario que los litigantes, todo, pero absolutamente todo, es a petición de parte. El juez no hará nada de oficio a menos que la misma ley le faculte. Todo, pero absolutamente todo en materia procesal civil es rogado, es solicitado a través de memoriales. Entonces, imagínese usted, usted planteó la demanda. El juez le dio trámite, le notificó al demandado y le dio 9 días, porque es un juicio ordinario. Le dio 9 días de conformidad con el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le dio 9 días para que se defienda. No lo hizo. Ya estamos en el día 10. Y usted, feliz o contento porque no contestó la demanda, entonces ya está rebelde. Le gana a usted la emoción. Usted cree que ya tiene a su contrincante noqueado porque no contestó dentro del plazo de ley. Usted está feliz y está contento diciendo, excelente, no contestó la demanda, entonces rebelde. Ojo. Recuerde este principio: todo, pero absolutamente todo en materia procesal civil debe ser solicitado por escrito. Véanlo en el artículo 113, para que usted comprenda la trascendencia de este artículo de impulso procesal o principio dispositivo. Artículo 113. Si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía.
Vea lo último. A solicitud de parte. Entonces, si usted se duerme, si usted no hace las solicitudes en el momento preciso, si ya venció el emplazamiento y usted no solicita la rebeldía del demandado, déjeme contarle que legalmente y jurídicamente su demandado aún no es rebelde, porque no existe declaración de juez, no existe petición suya. Puede pasar el día 11, 12, 13, 14, 15, puede llegar hasta el día 20 y usted no pide la rebeldía, el demandado muy bien puede entrar al proceso, contestar la demanda y usted ya se fregó. Todo es a solicitud de parte. Todo es pedido. Pero hay que saber pedir también. No solo usted irá al juzgado a decirle, juez, dame. No, no es de esa forma. Usted debe solicitar todo, pero absolutamente todo lo que usted desee, pero de conformidad con la ley, tal como lo indica el artículo 51, que ya leímos con antelación. Artículo 51. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces y subraye en la forma prescrita en este código. O sea, hay que saber pedir. Otro ejemplo tenemos en el artículo 131. Imagínese que se señaló una audiencia para que llegue el demandado a contestar unas preguntas que se le llama posiciones, que llegue a esa audiencia 10 de la mañana, 10:03, 10:05 y no llegó. Y usted sale contento como litigante, decir, ya ganamos, excelente, esta persona no vino y buenísimo. Déjeme contarle que usted, de conformidad con ese artículo, debe pedirle al juez que declare a esta persona confeso. Más adelante le explicaré qué significa eso. Pero debe hacerlo por escrito, porque si usted no lo hace, el juez no realizará absolutamente nada por escrito. Todo usted lo debe solicitar al juzgador a través de un memorial que cumpla los requisitos de ley. El juez no hará nada de oficio. Imagínese que en el ejemplo anterior, usted como abogado no hizo la solicitud y el juez declaró confeso a la contraparte. Esa es una violación de ley, porque el juez ya está litigando, el juez ya está actuando de oficio cuando la ley no le permite. Entonces, ahí caben las impugnaciones. Ese es el principio de impulso procesal que garantiza la continuidad del proceso. Como último ejemplo de este principio, le puedo comentar que dentro de la etapa de pruebas, si estamos hablando de un juicio ordinario, tenemos la etapa de prueba, que es de 30 días. Hay 30 días hábiles para diligenciar todos los medios de prueba, tal como lo menciona el artículo 123. Entonces, el juez emitirá una resolución donde indique se abre a prueba el proceso por el plazo de 30 días. Así llegará la resolución. Y a usted, como parte actora, se la van a notificar. Y a la contraparte, al demandado, también le van a notificar. Lo mismo, se abre a prueba por el plazo de 30 días, o como comúnmente lo resuelven los jueces. Por existir hechos controvertidos, se abre a prueba el presente proceso por el plazo de 30 días. Si usted se queda de brazos cruzados porque usted no ha estudiado o nunca comprendió qué es este principio dispositivo o el principio de impulso procesal, si usted no lo estudió y no lo comprendió, entonces usted se quedará de brazos cruzados esperando a que el juez le pida o le solicite que usted lleve a sus testigos a la audiencia, o que usted presente sus documentos, o que usted solicite un reconocimiento judicial. Y usted se va a quedar de brazos cruzados, pasará el día 10, 15, 20 y termina
el plazo. Terminan los 30 días y usted se quedó esperando a que el juez le solicitara que propusiera sus medios de prueba. No lo hizo, lástima. La etapa ya precluyó, vamos a la siguiente que es a la vista y usted se quedó sin medios de prueba. Entonces, ahí es donde le estoy haciendo bastante énfasis. Todo, pero absolutamente todo en materia procesal civil debe ser impulsado, debe ser movido por las partes procesales. Si no lo hace, requiesca ni pache, descanse en paz. Pues como le he dicho, es necesario que usted conozca cada uno de los principios que antes mencioné para el correcto litigio en el ámbito procesal civil. Ha sido todo por el día de hoy. Hasta entonces.